Cuando yo tenía 32 años, estaba buscando trabajo, pero no importaba cuánto me esforzara, no lograba conseguirlo. Fue entonces cuando escuché por boca de una amiga de mi madre que estaban solicitando a un sacristán para la iglesia de mi localidad. Decidí solicitar el puesto. Necesitaba dinero con urgencia. Esto significaba tener que asistir a la iglesia. La verdad es que para ese momento de mi vida me consideraba ateo y tampoco creía en fantasmas ni ningún tipo de entidad paranormal. Es por eso que tampoco creía las leyendas que giraban en torno a esta iglesia en particular. Se decía que por ahí vagaban muchas almas que no podían tener jamás su descanso eterno. Todas esas historias tenían un origen bastante real. En esa iglesia había un panteón mucho antes de que yo naciera. Sé que es algo que se llega a decir de prácticamente cualquier lugar en el que se espante, pero de este sí había pruebas. Muchas personas en el pueblo lo sabían. La iglesia tuvo un panteón extremadamente grande más o menos unos 20 años antes, pero por motivos de permisos y además de algunos problemas que tuvieron con los habitantes del pueblo, se decidió que la iglesia ya no tendría en su poder todo este tema de los panteones, y este fue reubicado. La verdad es que no sé exactamente toda la historia porque yo no había nacido. Al parecer, durante el traslado hubo varias complicaciones. En primer lugar, y por desgracia, solo las personas con suficientes recursos fueron capaces de poder mover a sus muertos y comprar un nuevo pedazo de terreno en el nuevo lugar en donde se había destinado el nuevo panteón. Pero muchos otros no tuvieron estas posibilidades y los dejaron ahí sin reclamar. Además, como el panteón de dicha iglesia era muy antiguo, muchas de esas tumbas eran tan viejas que ya ni siquiera tenían familiares vivos. En lugar de buscar una solución como una fosa común o buscar por todos los medios de que ya no hubiera más cadáveres en ese lugar, se remodeló toda esa zona dejando varios cuerpos ahí. Al parecer no era un secreto para nadie y aunque les daba a muchos un poco de tristeza, tampoco era como que pudieran hacer mucho al respecto. Debido a toda esta historia que ya cargaba ese lugar, se decía que muchas almas que no pudieron ser liberadas de aquel lugar estaban enojadas y vagaban penando en los alrededores de la iglesia, rogando por ser enterrados de nuevo en un sitio apropiado. Pero para mí estas no eran más que mentiras. Y fue así como fui a solicitar dicho trabajo. Para mi sorpresa, me lo dieron casi de inmediato. A muchos les daba miedo. Además de mí, había otros 2 hombres de 50 años que también ayudaban a mantener ordenados los jardines y demás alrededores de dicha iglesia. Ellos vivían ahí mismo en una pequeña casa acondicionada al fondo de la iglesia. Durante mi primer día, tanto ellos como el padre me fueron enseñando todos los lugares en donde se guardaban las diferentes cosas que yo tendría que usar para desempeñar mi trabajo en ese lugar. En cuanto el padre nos dejó solos, ambos hombres me advirtieron sobre las apariciones que ocurrían. También me dijeron que era la principal razón por la cual necesitaban a otro sacristán, ya que ninguno duraba porque la mayoría solo quería ir de curiosos. Y cuando se enteraban de que todas las leyendas eran verdad, querían irse corriendo. Me dijeron que nunca limpiara la iglesia antes de las 7 de la mañana y que por nada del mundo fuera a entrar solo a la bodega. Si es que necesitaba algo, le avisara a uno de ellos para que me acompañara. También me dijeron que no tenía que subir para nada al área de arriba, que no los dejaban clausurarla del todo por órdenes de superiores, pero que nadie subía ahí. Eso entre muchas otras indicaciones se me hacían una verdadera tontería. Aún así, solo les di por su lado y comencé a hacer mi trabajo. Durante los primeros 5 días no tuve ningún problema. Solo sirvieron para confirmar que todo lo que la gente contaba no era más que supersticiones. Un día, mientras estaba esperando que la misa de la noche terminara para poder limpiar, me di cuenta de que había un niño en una de las zonas en donde la iluminación de la iglesia no llegaba muy bien. Aún así, se podía ver. Él intentaba subir por la pared apoyándose en la decoración. Como esta era muy antigua y por obvias razones se podía caer, me vi en el deber de ir a pedirle que se detuviera y, si era necesario, llevarlo con sus padres.
Me tomó solo un minuto llegar hasta donde él estaba cuando la campana que el padre tocó para que todos se callaran me distrajo. Durante un segundo giré mi cabeza, pero al ver que no era nada, volví a mirar. Para mi sorpresa, el niño había pasado de haber escalado escaso medio metro a estar en uno de los pilares más altos de la iglesia. Le dije al niño que iba a caerse y a salir herido, pero este parecía no haberse dado cuenta de mi presencia todavía. Como no sabía qué otra cosa hacer, corrí hacia donde estaban todos los demás para alertar que había un niño subiéndose a los pilares de la iglesia. Esto con la intención de avisar a sus padres si es que aún no se daban cuenta de que su hijo ya no estaba a su lado. Todos los padres en la sala se asustaron y voltearon para asegurarse de que sus hijos estuvieran con ellos. Y no había ningún niño faltante allí. Aún así, mis dos compañeros de trabajo fueron a donde estaba yo para intentar ayudarme, seguidos por uno que otro curioso que también estaba dispuesto a ofrecer su ayuda. Pero en cuanto llegamos, no había nadie. No podía creer, pues yo hubiese visto si ese niño se hubiese bajado. Durante todo el tiempo había estado mirándolo de reojo para asegurarme de que aún estuviera bien. Pero ahora que había más testigos, resultaba que nunca había estado allí. La gente, un poco disgustada, regresó a sus lugares y la misa continuó su rumbo normal. Pero mis compañeros de trabajo me dijeron que se les había olvidado decirme que si llegaba a ver a un niño allí solo lo ignorara. Me dijeron exactamente cómo iba vestido y todo, y también me afirmaron que era un poco travieso y le gustaba subirse a las estatuas, pero nunca había tirado ninguna y era inofensivo. No tenía nada que temer. Ellos me lo dijeron con tanta naturalidad que, desde mi punto de vista, se estaban burlando de mí. Pero la idea de aceptar que pudo haber sido un fantasma sonaba igual de ridícula que cualquier explicación que podía encontrarle, por lo que no la acepté. La siguiente ocasión en la que me topé con algo que no tenía mucha explicación fue más o menos una semana después de este acontecimiento. Iba a haber un evento grande en la iglesia, al cual asistirían sacerdotes de otras iglesias, y por eso teníamos que tener todo preparado antes de que saliera el sol. Eran las 4 de la madrugada cuando ya estábamos comenzando a trabajar. Yo recién llegaba a la iglesia. Para ese momento aún estaba cerrada. Yo estaba seguro de que dentro de la misma solo podían estar mis dos compañeros de trabajo y el padre de nuestra iglesia. Cuando entré y cerré la puerta de atrás, comencé a sentirme un poco extraño. Era casi como si alguien me estuviera observando, pero decidí no darle mucha importancia. Muchas veces el caminar en un lugar solo en la madrugada da esa sensación. Mi trabajo de ese día era sacar todas las sillas de la bodega, limpiarlas un poco y acomodarlas en la zona destinada, ya que la misa no se daría dentro de la iglesia como normalmente, por la magnitud del evento. A pesar de que estaba muy consciente de la advertencia que mis compañeros me habían hecho acerca de no ir solo a la bodega, no quise hacer caso y comencé a caminar hacia allá, pues quería comenzar lo antes posible. Creo que me faltaban unos 10 metros para llegar a la bodega cuando de repente comencé a escuchar un sonido. No podía ser confundido con otra cosa que no fuera el llanto de un hombre. Parecía que algo lo entristecía en serio. Primero iba a ignorarlo, pensando que se trataba de cualquiera de mis compañeros de trabajo, el cual estaba pasando tal vez por una situación difícil. Pero mientras más lo escuchaba, más me preocupaba por la persona. Comencé a buscar con la mirada dónde podía estar, pero no lo veía. Algo raro, porque aquellos llantos se escuchaban cada vez más cerca, y pensé que estaba caminando en dirección a donde yo estaba. Caminé un poco hacia las direcciones de donde parecían provenir los llantos. Alcancé a ver que se trataba del padre de la iglesia, o al menos eso creí en un principio, pues aún estaba un poco lejos, pero traía puesto el hábito. Me aproximé aún más a él para tratar de brindarle mi apoyo, pero entre más me acercaba, más me daba cuenta de que no se podía tratar del padre de nuestra iglesia. Este era más alto. Además, se estaba quedando calvo, y por si estas dos cosas no fueran indicaciones muy claras de que se trataba de otra persona,
Su túnica también era muy distinta. Por la oscuridad de la madrugada no había podido prestar mucha atención a la túnica, pero ahora que estaba prácticamente frente a él, me daba cuenta de que esa túnica era muy antigua. Parecía como esas fotos viejas de los padres de la iglesia de antaño. Estaba llorando sin darse cuenta de mí. No supe cómo reaccionar. Por un momento me asusté, pero casi enseguida pensé que bien podría tratarse del padre de otra iglesia cercana que había sido invitado al evento programado para ese día. No comprendía del todo qué era lo que él estaba haciendo allí, pero decidí que si ya iba a consolar a alguien, de todas maneras bien podía hacerlo. Me acerqué, intentando que se diera cuenta de mí. Intenté llamar su atención, pero él no me miró. Le pregunté si le ocurría algo o si podía ayudarlo, pero en lugar de responderme, comenzó a caminar alejándose de mí. Estuve a punto de ir a alcanzarlo, pero me detuve al pensar que si él me había ignorado, entonces no necesitaba mi ayuda. Me di vuelta y volví a caminar hacia la bodega. Estaba muy pensativo sobre lo que había ocurrido, tanto así que choqué contra uno de mis compañeros. Me preguntó qué pasaba y le dije que nada, que iba a la bodega. Él se molestó un poco y me preguntó si no había entendido que no podía ir solo por ahí. Yo estaba a punto de decirle que eso no era algo que me importara en realidad, cuando de repente la idea de contarle lo que había visto cruzó por mi cabeza y se lo conté. También le pregunté si había otros padres en la iglesia que ya estuvieran llegando. Me respondió que no y que había tenido mucha suerte de que no se diera la vuelta y le viera el rostro, porque sería algo que en serio no quería ver. Le pregunté a qué se refería con eso, y él me respondió que le faltaba uno de sus ojos y que era un fantasma. También me dijo que al parecer había sido uno de los primeros padres que había llegado a la iglesia y había muerto sin confesarse, por lo que su alma se había quedado anclada a esa iglesia. En ese momento no le creí. Pensé que quería asustarme, pero él curiosamente no trató de convencerme de que algo de lo que decía era real. Solo se encogió de hombros y se ofreció a acompañarme a la bodega para sacar todas las sillas. Durante el camino se me ocurrió preguntarle por qué no querían que estuviera solo en la bodega. Me dijo que la puerta se cerraba por sí misma y que una vez ahí adentro todo estaba muy oscuro. Había alguien al cual nunca habían visto la cara y tampoco lo habían escuchado hablar. Desconocían si era hombre o mujer porque lo único que parecía emitir eran gruñidos. Parecía que comenzaba a olerte y en más de una ocasión había mordido. Antes de que pudiera reírme de lo que él acababa de decir, se remangó la camisa y me mostró en su brazo una marca muy clara de una mordida, a la cual le faltaban 2 dientes. Me explicó que la mordida había sido tan fuerte que cuando estuvo recién hecha, él creía que iba a perder todo ese pedazo del brazo. Por suerte el padre anterior a este que habían tenido lo había logrado sacar de ahí a tiempo, pero si no, no sabe cuál habría sido su destino, pues por dentro esa puerta no se puede abrir. Me quedé callado. Una parte de mí no quería creerle, pero por otra no entendía qué podrían ganar tratándome de asustar de esa manera. Mientras estábamos sacando las sillas de dicho lugar, me sentía muy observado. Era casi como si al fondo de la bodega hubiera algo esperando pacientemente a poder cerrar la puerta. Traté de parecer calmado al respecto, pero me estaba muriendo de miedo. Para cuando llegó la hora de la ceremonia, ya estaba más tranquilo y trataba de hacerme a la idea de que solo me estaban jugando una pesada broma. Y cuando vi a todos los padres que estaban invitados al evento de ese día, rápidamente me di cuenta de que ninguno estaba vestido con una sotana tan antigua como la que había visto durante esa madrugada, y tampoco había ninguno con rasgos parecidos a los del padre que había visto. Me atrevería a decir que esa fue la primera vez en mucho tiempo, desde que comencé a considerarme ateo, que me pregunté si ellos estaban diciendo la verdad. Estuve más o menos unos 4 días pensando en eso, hasta que una noche los encontré secreteándose y riéndose. Cuando me acerqué a ellos, ambos se quedaron muy serios e intercambiaron miradas. Esto me hizo enojar un poco, porque pensé que estaban burlándose de mí y probablemente todo lo que me habían contado eran mentiras.
Y como yo ya estaba comenzando a seguir todas las normas que ellos me dijeron el primer día para no toparme con ninguna entidad, su plan estaba funcionando. No les dije nada, solo me alejé un poco molesto, pero decidí que ya no les haría más caso. Pero todo esto cambió un mes después. Aquel día yo tenía una fiesta familiar a la que en serio quería asistir. Entonces le pregunté al padre si tenía algún problema con que llegara más temprano de mi hora habitual ese día e hiciera mis labores temprano para retirarme antes. Él me dijo que no había problema y llegué a las 4:30 de la mañana. Había habido una misa la noche anterior y como yo ya me había marchado, el padre me había dicho que tenía que limpiar antes de que él diera la misa de las 10 de ese mismo día. Decidí comenzar por ahí, ya que era lo que me llevaba más tiempo de todas mis tareas. Abrí la iglesia y comencé a barrer y hacer la rutina de siempre. En algún momento entré al pequeño armario que había en la iglesia, pues necesitaba sacar la cubeta y el trapeador. Esto no me tomó más de 1 minuto y medio probablemente. Y al salir casi doy un grito al darme cuenta de que había una mujer allí. Estaba vestida con un rebozo y una blusa floreada. Ella estaba hincada en las bancas de la iglesia rezando. Me pareció un poco raro que no la hubiera escuchado hasta que me di cuenta de su presencia. Como siempre, mi cerebro pensó lo más lógico y supuse que aquella mujer había creído que se podía pasar al ver las puertas abiertas. Ni siquiera me cuestioné el hecho de que las puertas del terreno de la iglesia estaban cerradas. Solo me acerqué un poco a ella para decirle que tenía que retirarse, pues no iba a haber misa hasta las 10 de la mañana y que yo tenía que limpiar. A pesar de que se lo dije, no pareció importarle, siguió con sus rezos. Esto me hizo enojar un poco, yo ya tenía todo planeado. Si ella ya estaba allí, no podría limpiar como era debido y probablemente me regañarían. Me acerqué un poco más a ella y se lo volví a repetir, pero obtuve los mismos resultados. Ya un poco más alterado, se lo repetí una tercera vez, un poco más molesto, y también dirigí mi mano hacia su hombro. La puse encima y la agité un poco. En ese momento, ella levantó la cara y me miró. Sus ojos estaban muertos, no sé de qué otra manera describirlos. Estaban muy hundidos y tenían una nube gris cubriéndolos. Estaba muy ojerosa, y a pesar de que parecía una mujer joven, se veía deshidratada. Lanzó un grito tan fuerte que resonó en cada rincón de la iglesia, y después de eso, juro por mi vida que me atravesó y caminó pasando a través de mi cuerpo sin dejar de gritar. Luego desapareció. Estaba tan aterrado que salí corriendo de la iglesia. Volví hasta el día siguiente y le conté lo ocurrido a mis compañeros. En lugar de burlarse de mí, me creyeron y me llevaron con una persona que me curó del espanto, porque yo no dejaba de temblar a pesar de que todo eso había ocurrido el día anterior. Desde ese día dejé a un lado las creencias de que no existen los fantasmas, pues estoy seguro de que vi a más de uno. Trabajé en ese lugar cerca de 2 años más, y me llegaron a pasar otras cosas, pero al igual que a mis compañeros, comencé a verlo como algo normal y siempre tratábamos de ignorar todo aquello. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.